para poder escucharnos, ¿tá? Y poder hacer preguntas también. Entonces, a cada uno de ellos, como decía Alberto, agradecerle que nos acompañen y que puedan hablar en torno a unos 15 minutos, no más. Así después podemos escuchar reflexiones del resto y opiniones y preguntas, y bueno, y luego hacemos un cierre también, también para respetar el horario, que eso también es como bastante importante para todos. No sé, no hablamos del orden. Yo tengo que tomar esto para... tengo que hablar de... Si no, es la primera. El orden... Muy bien, encantado. El hielo, que no hace tanto frío, si no hay tanto hielo. Uno hace a los 12 minutos. ¿Sí? Yo me traje mi papelito porque no me gusta hablar de lo que no sé. En este caso, hay una parte que sé y entonces voy a dedicar a esa. Cuando Laura me invitó a hablar de empresas públicas, me parecía un tema enorme. ¿Sí? Un punto aparte, lo que capaz que se puede hablar ahí más de que sean públicos. Y son de ámbitos tan distintos. Se oye así, ¿no? Sí, perfecto. Y a mí me tocó, tuve la suerte de mezclar la profesión con la actividad política partidaria y el Frente mandó al Frente un par de veces en algunos bancos con otra gente y yo creo que más allá de lo que acá se mezclan cosas profesionales, cosas filosóficas y experiencia, ¿sí? Que uno tiene la obligación de que no quede personal o con un grupo de amigos, de sintetizarla políticamente pensando en a quien les toque la próxima, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Pero antes de eso, ¿sí? Estos son a 4 letras grandes, dije, ¿conocen ChatGPT? ¿Sí? Dije, bueno, si uno fuera realmente chanca, ¿qué hace? O no, porque si ahí está todo, ¿qué dice ChatGPT? Y después que le terminé, le hice la pregunta, ¿cuál es la importancia? Discurso, yo lo veo más un discurso, como decía García Márquez, ¿no? Una charla, un discurso por empresas de la importancia, ahí lo sé qué, porque puse importancia, las empresas públicas de una perspectiva de izquierda. ¿Ah? Después que lo hice, y como me gustó, lo copié, ¿sí? Para leérselos, dije, ¿y qué habría hecho si lo mismo, pero para perspectiva de derecha? ¿No? Y ahí ya se nos complica el panorama. Si le ponía importancia, lo sesgaba para el lado de una coincidencia, una derecha reaccionaria que es muy propública, ¿sí? Y cuando venía la onda de la privatización de las empresas públicas, la derecha más derecha, ¿sí? Cree en lo estatal, y tenemos lamentables coincidencias o no, en la etiqueta por lo menos, ¿está bien? No hice esa pregunta, la hacen ustedes, es muy fácil escuchar GPT, pero no le pongan la importancia, porque ahí lo va a defender, ¿sí? Y si le ponen, o le ponen sin importancia, ¿qué le dice? Le voy a leer el discurso que si no hubiera preparado y yo fuera una estrella de rock and roll y recorría la comité y tuviera que hablar de todo un poco, ¿sí? Me tocó hablar de todo un poco cuando fui subsecretario, porque me tocó ir al día del empleado de loterías y quinielas a hacer un discurso. Te querés matar, no existía ChatGPT. Si hay alguien de loterías y quinielas acá, me disculpa, es una repartición del MEF. Y yo era subsecretario, el ministro de época mucho más vivo, me andaba vos, Jorge, me tocó ir a mí, y hacían discursos 10 años de funcionario, 20 años funcionario, 30, 45 años funcionario, medalla, y tipo eran más jóvenes que yo, cuando eran los niños cantores, ¿se acuerdan? Los niños cantores eran funcionarios, quedaban de funcionario, trabajo infantil, pero se los veía muy felices. ChatGPT, ¿qué le dice ChatGPT sobre la pregunta? ¿Sí? Lo hago como disparador, ¿sí? Yo puse breve discurso, breve Laura, de la importancia de la existencia de bancos públicos estatales de la perspectiva de izquierda. Y empieza con compañeras y compañeros. ¿Sí? Es realmente inteligente y termina con un gracias. Ahora encuentro una cantidad de cosas que decimos en común. Entonces, por más inteligente que sea, es un discurso. Entonces, yo creo que entre nosotros podemos conversar cosas que nos desafíen a los preconceptos que tenemos sobre las empresas públicas de derecha. ¿Ah? ¿Sí? Todo vano, todo lo que pensamos, todo lo estatal, todo lo potente, y después en la práctica que tenemos para aprender. Sobre todo que nosotros las defendimos las empresas públicas, pero no las inventamos. ¿Está bien? Y dice, hoy quiero hablarles sobre la importancia de los bancos estatales en nuestro sistema económico y social. Desde una perspectiva de izquierda, entendemos que la banca no debe ser solo un mecanismo para el lucro privado, sino una herramienta al servicio del bienestar colectivo. ¿Se había dicho con esto? Los bancos estatales son fundamentales para garantizar el acceso al financiamiento para todos, especialmente para aquellos que han sido históricamente marginados. A través de políticas de crédito inclusivas podemos fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas que son la columna vertebral de nuestra economía y generan empleo digno. Además, los bancos estatales pueden jugar un papel crucial en la inversión de infraestructura y servicios públicos. Al destinar recursos a la educación, la salud y la vivienda, no solo mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades, sino
sino que también estimulamos el crecimiento económico sostenible, todo el paquete, ¿no? En un contexto donde el sector privado tiende a priorizar el beneficio a corto plazo, los bancos estatales pueden ser promotores de una economía más justa, equitativa e impulsando proyectos que respeten el medio ambiente y los derechos de las personas. La intervención del Estado en el ámbito financiero nos permite asegurar que la riqueza se distribuya de manera más equitativa y que todos tengamos la oportunidad de prosperar. Para todo esto defendamos la existencia y fortalecimiento de los bancos estatales. Es hora de poner la economía al servicio de la gente y no al revés. Juntos construyamos, ahí viene la arenga, un futuro de bienestar colectivo que sea nuestra prioridad. Gracias, y ahí vendrían los aplausos. Nadie dudaría que ChatGPT es un tipo de izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué pone ChatGPT? Un punto de cosas que yo coincido, y otras que coincido, pero no sé si calza con bancos públicos. ¿Está bien? No sé si calza con bancos públicos. El disparador sobre el desarrollo es crucial, y el financiamiento es crucial. La pregunta es, ¿son los bancos públicos, Laura? Porque fuera de un centro, tal vez no la institucionalidad que tenemos si queremos hacer otras cosas más, ¿sí? Yo los invitaba a sintetizar algunas cosas, ¿sí? En ánimo de polemizar, y otros no, porque como decía uno, no discuto cuando tengo razón, ¿no? Está pésima esa idea. Pero lo primero, una convicción personal, profesional, filosófica, es qué bueno que en Uruguay tengamos empresas públicas. ¿Sí? No, llevaría más rato justificarla, le pido ChatGPT, pero es una cosa buena. ¿Sí? Buena por múltiples razones, muchas las dice acá, y cosas que dicen acá no necesariamente las podemos hacer con las empresas públicas. ¿Sí? Y son políticas públicas. Y empezando por el final, preocupando por el diseño de las cosas. Tenemos que pensar en el diseño de instituciones más allá de la voluntad de las personas. Y cuando le pedimos a una empresa pública, por ejemplo, que tiene que generar energía, si logramos, genere, suena, ¿no? Tenemos una, ¿no? Que genere, distribuya y transporte, ¿no? Son las tres etapas de energía. Además, como soy una empresa pública, seguramente capaz mis compañeros van a polemizar conmigo, ¿sí? Y yo tengo una versión más acotada. Vamos a querer que promuevan el empleo, vamos a querer que fomenten la innovación, todas cosas que quiero que pasen, ¿eh? Vamos a querer que cuiden el medio ambiente, vamos a querer que desarrollen la industria local y las cadenas de valor hacia atrás, ¿les suena? Proveedores. Vamos a querer que apoye causas justas y apoye la cultura. Me torturó un periodista a media hora en un programa, cuando yo estaba por inclusión financiera y Banco República en la radio, porque el Banco República se había retirado de un premio, acá tenemos un compañero de trabajo, ¿sí? De un premio y no apoyaba más la cultura, ¿no? Una cantidad de cosas. Entonces, en economía tenemos una máxima que dice, un objetivo, un instrumento, ¿sí? Capaz que es muy poca cosa, pero con que las empresas públicas de Uruguay se dediquen bien a lo que la ley les indica, eso ya es muy, muy potente, ¿sí? Y en caso que tengan otros objetivos, deberían estar inspirados en la ley. Un directorio, un militante, con más o menos formación, llega por su partido allí, independientemente de ser una persona honesta, independientemente que no desarrolle lo que conocemos como clientelismo, ¿sí? No puede apoyar la cultura si está al frente de la UTE o el Banco República o demás, porque no lo pusieron para eso. ¿Está bien? Y apoyar la cultura es donar, hacer donaciones, premios, auspicios. Y eso linda al borde del clientelismo. ¿Sí? Vos tenías que estar en el Banco República y venía, ¿cómo se llamaba? El capo argentino al frente del Sodre, del ballet Sodre, que puso el ballet uruguayo. Julio Boca, poco menos que tratando de ver como yo fuera el importante, cuando el importante era él, era el presidente del GROU, por los apoyos del GROU al ballet. También me descolocaba, qué sé yo, si es el ballet, el ciclismo, ¿sí? La olla popular de la esquina. Lo único que sé es que estaba al frente de una institución enorme, importantísima, con mucha caja, mucha plata. Y yo no tenía un marco ni profesional, ni ético, ni legal, cómo rendir cuentas en base al mío que me parecía importante de cultura. No, lo que le dije, maestro, usted tiene una empresa muy potente, póngala a valor, hable con los gerentes del banco y haga descuentos 2 por 1 y demás, que como hacen los otros bancos, porque el GROU no lo hace. ¿Sí? Y hoy tenemos descuento con la tarjeta y el GROU paga por algo que vale, no está el presidente en una dádiva haciendo poco esta anécdota personal, porque lo que le puedo agregar, lo otro es la ChatGPT. No quiero empresas públicas, bancos públicos, que además trabajan, y ahí vamos a lo específico de los bancos, de diferencia con Banco de Desarrollo, trabajan con plata de otros. La UTE, ANCAP, la OCE, el Correo, esa que hablamos poco de los gigantes, ¿sí? No tiene una característica que los bancos, que tienen la plata nuestra, tienen la plata de la gente. Los otros plata de Antel, plata de UTE, ¿verdad? Entonces los bancos, ahí como llamando una atención,
tienen que ser especialmente enfocados. Entonces, políticas públicas, sí. La institucionalidad a través de dónde las canalizamos. ¿Sí? Separar la idea de que lo estatal es tan poderoso de que lo podemos hacer de cualquier lado. A veces es contraproducente y a veces simplemente es inadecuado. Y a veces es una fuente de poder que no le queremos dar a alguien simplemente porque tiene la veña al Senado. Yo no quiero que el próximo presidente del Banco República, de la Junta de 12, decide que esta causa justa hay que apoyarla. ¿Sí? Generar energía, distribuirla lo más barato posible, lo más eficientemente posible, a la mayor cantidad de hogares posible, de la manera más sostenible ambientalmente posible. ¿Sí? Lo mismo con el crédito. ¿Sí? Vamos al caso de la banca, quedan cosas por hacer enormes. Vimos cómo hay una parte patológica de consumo que no la arreglas por nada, que terminó en una iniciativa como la de Cabildo de juntar firmas para que la tasa de interés no pretendiendo voluntaristamente y populistamente hacer algo que no tiene arreglo. Pero tenemos mucho para hacer porque hasta que llegó la inclusión financiera de la política del Frente Amplio, una cantidad de gente asalariada que podía tener una cuenta bancaria no tenía. ¿Sí? No tenía, podía acceder a un crédito bancario, no accedía. Ese banco tan público, tal que lo sentía como propio, esas columnas, ¿sí? Que dan tanta seguridad, no atravesaban esas columnas, sin embargo era el banco de todos los uruguayos y la gente, lo teníamos medido, lo sentía así. Y al momento de sacar un crédito, ¿dónde lo sacaban? Por recibo sueldo y todo, lo estoy hablando en informal. ¿Dónde? A la vuelta del banco, enfrente del banco, en la financiera, con tasas de interés el triple de... Y el Uruguay había vivido 150 años sin problema con esa industria de la sombra que se ganaba la plata legalmente, con tasas que son el triple y siguen siendo. Y con la inclusión financiera, un desafío operativo gigantesco, una democratización gigantesca, 400.000, 500.000 personas, básicamente de la pirámide salarial más abajo, tienen su cuenta bancaria. ¿Sí? Y la usan. ¿Sí? No fue obligatorio, nos gastamos todo el tiempo hablando de eso y no puedo hablar de las cosas más importantes. ¿Qué puede hacer la banca pública uruguaya? Fomentar el ahorro de los uruguayos. ¿Sí? Si tendrá para hacer de fomentar el ahorro. Y acceder a sectores, no los marginados de siempre, que dice ChatGPT, porque a lo mejor a eso no le podés prestar. ¿Sí? Porque para prestar te tienen que devolver. La sabiduría popular es que los bancos le prestan, ¿sí? No le prestan al que necesita. El tema es que le prestan al que necesita pero puede devolver. Y ahí quiero hablar, diré un par de cosas, ¿sí? Las podemos problematizar juntos. Pero hoy, Laura, el indicador de la banca de desarrollo. Lo decimos desarrollo, cada uno más o menos técnicamente no, tenemos un concepto de mejor calidad de vida cotidiana, ¿sí? Y hoy incorporamos cosas que nuestros abuelos, nuestros padres no le ponían, ¿sí? Sustentable, que deje lugar para futuras generaciones en la naturaleza, etc. Otra cantidad de exigencias que son restricciones que tiene. Desarrollo supone crecimiento, ese modelo de crecimiento que seguramente está obsoleto en cuanto a base intensivo de utilización de recursos renovables, de recursos naturales, que ya no decimos que tenemos que ser renovables, sino que hay que regenerarlos. No alcanza con reponerlos, sino recuperar lo que se perdió, más restricciones para el crecimiento, esas tensiones de corto plazo. ¿Sí? Y por último, 13 minutos voy. Crecimiento y crecimiento crédito. Y crédito ahí donde entran los bancos. Entonces, cuando decimos banco de desarrollo es grandes riesgos, ¿sí? Grandes proyectos y en general asociado a banca de inversión, que es otra cosa que en Uruguay no tenemos, una parte del desarrollo es el crédito. ¿Sí? El crédito a sectores que nos llegan, pero que pueden pagar, a plazo que nos ofrecen en el mercado, a tipo de actividades que son nuevas y por eso conllevan algún riesgo, a personas que típicamente, como los 400.000 inclusión financiera, pueden repagar sus créditos, pero no cruzaban las gruesas columnas del Banco República, que entre otras cosas abría en el horario que la gente trabajaba, ¿sí? Por ejemplo. ¿Y qué concepto difícil el de bancos, cuando estamos hablando de esta perspectiva de izquierda, como decía ChatGPT, cuando el banco es la esencia de la cosa capitalista? ¿Cómo? Entonces Uruguay no tiene bancos públicos, como sí hay en otros países. No tiene bancos de desarrollo. Pero tiene bancos públicos. Tiene un banco público importante y tiene un banco hipotecario. Los bancos públicos, y en particular los hipotecarios, dejaron de existir en muchos países. Entre otras cosas por el cúmulo de riesgos, ¿sí? Fruto de más allá de sus posibilidades. En todos los casos, y créanme que es un libro muy divertido, tengo una anécdota policial.
del clientelismo llevado al extremo de lo delictivo. Y uno podría explicar la quiebra antes del 2002 del banco hipotecario por el clientelismo, ¿sí? Y no quiebra, ¿sí? Pero la fragilidad del Banco República, ¿sí? La altísima morosidad, de vuelta por prácticas clientelistas o por malas prácticas bancarias, ¿sí? Por ejemplo, prestar a una empresa sin analizar a fondo la capacidad de generar el repago, pero en cambio teniendo garantía que la propia fábrica, el inmueble de la fábrica. En el momento que la empresa no puede pagar, la fábrica vale menos, ¿sí? Y si para recobrarte el crédito tenés que rematar una fábrica, sos el responsable de que la fábrica cierre. Parte de la morosidad altísima con la cual llega el 2002 estructural el Banco República no tenía que ver solamente con el clientelismo, creo que habla con la parte que podemos aprender. Si partimos de base que no vamos a hacer clientelismo, yo no me quedaría tan seguro, ¿sí? ¿Sí? Hay que blindarse contra eso, no hay vacuna, hay que blindarlo con reglas, con instituciones. Tenía que ver entonces con que el Banco de República tenía en garantía el 90%, ¿sí? De los inmuebles de la industria uruguaya, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está bien? Entonces ahí yo quiero hacer la diferencia entre el rol social, termino, ¿sí? Para la primera parte, después tengo más números. El rol social y rol típicamente que decimos, y lo decía ChatGPT, ahí me ganó, lo dice mejor que yo, ¿sí? Con mejor arenga, para los que llegaron más tarde. Hicimos una simulación de un discurso, que no era esto un discurso, por inteligencia artificial sobre la importancia de los bancos públicos desde una perspectiva de izquierda. Hay cosas que compartimos, cosas que no. ChatGPT no le toca estar en el directorio del Frente Amplio, al frente del Brow o del Banco República, y esa experiencia no la tiene. ¿Sí? Entonces, cuando decimos el rol social, de acuerdo, ¿sí? El rol de desarrollo, fomento, de acuerdo, lo primero y más importante, cumplir el rol social y el rol de desarrollo, fomento que tienen nuestras empresas públicas, es cumplir con su mandato legal. Lo primero, y no siempre fue así. ¿Sí? Todos los otros objetivos que estamos a poner, puede ser que sea desde ahí, mientras no tenga objetivos contrapuestos, porque prestarle a quien no puede pagar no puede hacer un banco. ¿Sí? ¿Qué forma tienen de apoyar las empresas públicas? Esas políticas públicas diseñadas por los que saben y por los que pueden rendir cuentas. Entonces, eso para los que somos muy estatistas o pensamos que los bancos públicos tienen determinado rol, lo acotan. Entre otras cosas, la diferencia entre la banca de desarrollo y la banca pública que tenemos nosotros es que la banca pública se financia con depósitos de la gente. Y si yo soy depositante, mi sueldo, mi herencia o mi fortuna, en un banco no quiero que ese banco se ponga a fomentar nada. Porque fomentar, ¿qué supone? Perder. Porque el riesgo, si te va bien, ganás. Que debe compensar un riesgo si te va mal, perdés. El fomento, el subsidio es una pérdida deliberada. Y yo no quiero que un banco que tiene los ahorros de la gente, y ¿saben qué? Para cubrir los ahorros del Banco República, los depósitos de la gente del Banco República, todo en Uruguay, todo capital y trabajo, ¿sí? Tiene que contribuir su contribución 4 meses al año para... O sea, es una masa enorme. Cuando los bancos van mal, nos acordamos, el rol de la banca pública, termino con esto, fue clave para mal en la crisis del 2002, en la crisis del 82, ¿sí? Y sin embargo, un cambio estructural muy potente que tiene la economía uruguaya, yo creo por transformaciones del gobierno del Frente Amplio, es que desacoplamos, rompimos un problema muy grande, que era que cuando la economía iba mal, los bancos estaban mal, y lejos de poder ayudar a la economía, era un factor de riesgo adicional. Eso se quebró en la crisis internacional 2008, en Uruguay no la tuvimos, y lo vimos en el COVID. Pudieron ir el Banco República y los bancos privados, ¿sí? A ayudar a sus clientes en dificultades. Entonces, si nosotros pensamos o asociamos que las ganancias... Es interesante porque no lo hacemos con... Ya estoy. Bueno, no se lo pedimos a la UTE. A la UTE no decimos que de ganancia es un problema. Pero cuando hablamos de bancos es como un problema que de ganancia. Pues esa cosa más ancestral, prebíblica, contra la ganancia, la usura, etc. ¿Sí? Pero como depositantes, ¿qué seguridad y qué contribución a lo que llamamos estabilidad macroeconómica de que un banco que tiene semejante porción del ahorro de los uruguayos, ¿sí? Y la capacidad de generar liquidez para las empresas uruguayas, de ganancia? ¿Qué señal más clara de salud de un banco de ganancias? Va a tener varias provocativas, pasado el tiempo. Muchas gracias. Bueno, eso, Lucía, ¿viste? Bueno, primero, disculpas,
ya terminé el ciclo, pero estoy... Se escucha bien allí, porque si no... Hay micrófono. Se escucha muy bien acá. ¿Sí? Acercar el micrófono. No, yo prefiero sin micrófono, si me escuchan. Se escucha. Sí, me avisen. Bueno, en primer lugar, a mí me encantó el título que eligieron para estos conversatorios, ¿no? Las revoluciones desperdigadas. Ya me pasé, no sé cuánto, desde que Laura me escribió, me pasé no sé cuántos días pensando por qué desperdigadas, ¿no? Y capaz que ustedes después nos van a decir, ¿no? Pero esto de que faltaría una visión más holística, ¿no? De juntar todos esos impulsos que a veces son revoluciones y a veces, yo que soy crítica, no lo son, yo que sé, la del consumo ojalá fuera una revolución, pero me pareció muy interesante porque es verdad que esto de los temas y los diferentes temas que pueden transformar nuestra sociedad están bastante desperdigados, están sin conexiones, ¿no? Nos quejamos, yo voy a hablar mucho de política pública y nos quejamos de nuestro Estado, de cómo está, gracias, yo no tengo agua. Nos quejamos de cómo la política pública está particionada, ¿no? En tal tema de género, no se diga con el tema productivo. Bueno, acá vino Soledad Salvador, que seguramente ligó esos dos temas. Pero bueno, eso me pareció muy interesante que ustedes se propongan juntar estos y hacer una reflexión sobre esto, ¿no? El año pasado vino a Uruguay un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, no sé si lo escucharon en el Parlamento. Vasco, sí, perdón. Vasco, no español, acá ofendí a alguien. Y entonces Daniel Innerarity, la verdad que es muy interesante y vino a hablar sobre democracia e inteligencia artificial, ¿no? Y dice, tomé nota de ahora para preparar esta charla, ¿no? Dice una cosa que ya, digamos, genera un tema para discutir. Dice, las sociedades actuales han abandonado la idea de progreso y se proponen apenas adaptarse. Las democracias actualmente tienen dificultades en gestionar sus futuros, una visión predominante de que ese futuro será negativo. Y el progresismo se conforma con atajar esos efectos negativos, ¿no? Entonces, acá ustedes no parecería que están dentro de esa visión, y acá es algo que es interesante discutir, si estamos pensando en adaptarnos a ese futuro que vemos más negro que el presente, o estamos pensando en que es posible transformar las sociedades. Se los dejo porque obviamente no tengo respuesta, ¿no? Entonces, bueno, eso como para decirles lo que me concitó esto de las revoluciones y esto del progresismo y digamos, sus visiones de futuro. Dentro yo trabajo en la UDELAR y en la UTEC, en las facultades sociales y en la UTEC, y trabajo sobre temas justamente de transformaciones del sector productivo. Nosotros ahora estamos adoptando, y no quiero ser muy académica, ¿no? Pero porque les quiero tirar la idea central que es bastante intuitiva. Nosotros ahora estamos trabajando no tanto sobre transformación de la estructura productiva, que sigue estando en el lenguaje, sino como transiciones. Quiere decir que en definitiva el utilizar el tiempo que se utiliza del futuro es mucho más incierto, porque lo que tiene una transición es que son cambios secuenciales que no sabes exactamente a qué vas a llegar al final, que seguramente el objetivo, y ustedes mencionan la palabra utopía, que a mí me parece muy importante, sí hay una visión de llegar a algo, pero antes de ese llegar a algo hay un camino que tiene secuencias que se llaman transiciones, ¿no? Y entonces son transiciones. Estamos ahora, por ejemplo, trabajando en una investigación del Fondo María Viñas sobre las transiciones del sector forestal hacia la bioeconomía, ¿no? Y entonces, cómo hay diferentes senderos dentro del sector forestal. Está el sector de la pulpa, de la madera
la mecánica, pero también está el de la agroecología, el del modelo silvopastoril. Hay muchos modelos diferentes que están haciendo diferentes innovaciones y que transitan hacia diferentes objetivos, pero están en el mismo territorio, conviven conflictivamente muchas veces y otras veces no tan conflictivamente. Eso es interesante de esta visión de transiciones, que se preocupa de quiénes son los actores y cuáles son los conflictos entre esos actores y cómo logran innovar y avanzar en una senda determinada, ¿no? Cuáles son las redes de vínculos que tienen, la política pública, a quién apoya y a quién no apoya. Bueno, todo un tema que transforma bastante esta visión, digamos, de transformación de la estructura productiva. Desde mi punto de vista, avísame porque pensé que iba a hablar menos y desde mi punto de vista, un gobierno progresista tiene que plantearse la transformación de la matriz productiva, no solamente crecer y distribuir, sino que tiene que plantearse la transformación de la matriz productiva, y esa matriz productiva no es meramente el resultado de la especialización internacional, no es un resultado ex post, digamos, luego de la inserción internacional, sino que es un resultado ex ante y digamos, para la inserción internacional, es como lo contrario, ¿no? Y en eso es fundamental pensar en que las políticas públicas tienen un rol fundamental. La banca de desarrollo que mencionó Jorge es para mí un eje esencial de esta transformación de la matriz productiva. Desde mi punto de vista, y en algo lo mencionó Jorge, una banca de desarrollo tiene el distintivo de que es una visión estratégica, de cómo el Estado tiene una visión estratégica de cuáles son las inversiones que han de realizarse para determinados objetivos. Para mí eso es, o sea, yo me guío por el BNDES, que la Banca de Desarrollo de Brasil, que sufrió mucho en el gobierno de Bolsonaro, pero que está ahora, igual digamos, siguió funcionando pese a Bolsonaro, y me parece que sí, que el financiamiento de proyectos de desarrollo estratégico, para mí la palabra estratégico es fundamental, ¿no? Estratégico es una visión del Estado, y es estratégico desde el punto de vista productivo, es un eje fundamental de como les decía, la banca de desarrollo. Uruguay pertenece a eso que se llama, que está bastante de moda ahora, de la trampa de los países de ingreso medio, en el que estamos ahí metidos. Hay una nota de Flaco Rubianes, de Carlos Rubianes, en la Diaria hoy, que es muy buena, sobre justamente la trampa de los países de ingreso medio y cómo funciona la política de ciencia, tecnología e innovación. Desde mi punto de vista, una revolución, en este sentido de que es una revolución, es un cambio de sentido común. Quiere decir que cambia el sentido común. Por eso lo cultural y todas las otras revoluciones que van a hablar tienen mucho que ver con esto de lo productivo, ¿no? Cambia el sentido común. Hoy estamos hablando de esta revolución tecnológica industrial, que es la convergencia entre la revolución digital y la revolución ecológica, y eso es un sentido común. Un sentido común en el sentido de que qué es lo que genera mayor valor, qué es lo que genera digamos, un impacto más importante sobre el desarrollo, y el desarrollo territorial es fundamental. Y entonces, ¿qué es lo que es ese sentido común de no vamos a apoyar lo que ya estábamos haciendo, sino que hay que cambiar y hay que ver cómo logramos digamos, ese agregado de valor a lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y cuando decimos que el sentido común parecería que, digamos, que viene por este lado de que las soluciones tienen lo digital y lo ecológico, eso es un cambio de sentido común. Quizás no es lo más rentable, y entonces ahí está el dilema, porque seguramente no es lo más rentable. Entonces, ¿cómo pensamos esa transformación de la matriz productiva? La pensamos en que cuáles son los productos, los bienes y servicios en donde más hay agregado de valor y tendremos una inserción internacional determinada, o esto de lo ecológico, y ahí me parece que es un punto central, digamos, la crisis ecológica está determinando cómo vamos a producir. Eso es una pregunta, y es
algo que me preocupa, digamos, que lo estamos viendo en el territorio. Yo diría, las nuevas inversiones, porque son basadas en recursos naturales, se están implementando en el territorio, como sabemos, y en el territorio. Entonces, ¿qué está pasando con ese, digamos, con ese impacto sobre lo ambiental? Yo prefiero usar lo ecológico porque me parece un concepto mucho más profundo que lo ambiental, ¿no? Porque incluye no solamente lo físico de ambiental, sino lo social y económico, ¿no? Y entonces ahí este sentido común que está cambiando y que va a seguir cambiando, nuestro razonamiento sobre lo productivo, cómo va a ir cambiando, tenemos que estar mirando el territorio, lo ecológico, ¿no? y las poblaciones que están en ese territorio. No hablo del territorio, estoy hablando de lo social. Laura me preguntaba, me decía cuál es el rol que puede jugar la innovación y el perfil del sector empresarial. Luciano Coutinho, que fue durante años el presidente del BNDES de Brasil, la Banca de Desarrollo de Brasil, les decía a una economista británica: en Brasil no tenemos sector empresarial, ¿no? Entonces el Estado tiene que, o sea, a través del Banco de Desarrollo, tiene que tener esa mirada estratégica que no tenemos. Fíjense si Brasil dice eso, cómo sería en Uruguay. Entonces, bueno, también acá hay un cambio de sentido común en el rol que tiene que tener la ciencia, tecnología e innovación. No la tiene, por más que se creó la Agencia Nacional de Innovación, por más que se ha invertido muchísimo, todavía no se tiene como sentido común, digo, ¿no? Como todos sabemos que tiene que ser así, no se tiene en cuenta que la ciencia, tecnología e innovación, o sea, la investigación y la innovación son centrales para resolver estos problemas, por ejemplo, de una inversión productiva en el territorio, ¿no? Y entonces esa inversión productiva en el territorio tiene muchas puntas, lo ecológico por de pronto, ¿no? Pero también tiene otras muchas puntas, genera estas inversiones productivas basadas en los recursos naturales, no generan empleo, generan muy poco empleo, y más la automatización, que hay una cosa que me olvidé decir, es por qué no la revolución del trabajo, ¿no? Que está Juan Manuel acá justamente, porque obviamente el tema de la automatización del trabajo, más estas inversiones basadas en recursos naturales que emplean poco, que tienen poco empleo, obviamente genera un tema laboral muy importante, que se junta con este nuevo sentido común de la disminución de las horas de trabajo, que ya está el PIT-CNT pensando en eso, y el aumento del ocio, ¿no? No se trata de acumular trabajo, ¿no? Y con el mismo salario, ¿no? Exigiendo de todo, ¿no? Entonces, bueno, la disminución del tiempo de trabajo, el aumento del ocio, la renta básica que vos vas a hablar, ¿no? En mis 15 minutos no lo había. Entonces, bueno, estos temas, esto que estoy diciendo del sentido común, ¿no? Son todas nuevas cosas que tenemos que meter en nuestra ecuación. Y eso para mí es una revolución, ¿no? Esta nueva forma de pensar, pero no pensar individualmente, sino pensar colectivamente. Y no sé qué más tengo. O sea, bueno, esto, pero ya no tengo tiempo. No, y después esto de que la innovación, ¿no? Tú me decías, la innovación tiene, es un tema muy importante, y yo creo que tiene que cambiar totalmente la forma en que estamos promoviendo la innovación dentro de las políticas públicas en Uruguay, ¿no? Hoy en día la innovación abierta es un fenómeno que se da cada vez más. Quiere decir, abierta quiere decir que no se privatiza, ¿no? Que hay diferentes actores que tienen diferentes roles en este sistema, en una red, por ejemplo, y entonces es mucho más, digamos, tiene un impacto mucho más sobre la economía, estos sistemas de innovación abierta, donde no se está dando, donde no se está promoviendo
digamos, la privatización del conocimiento per se, ¿no? Sino que es un grupo, sería como un bien club, un grupo de actores que, digamos, que generan esa innovación. Y eso genera mucho más derrames, es que derrames, yo sé que es una palabra que fue mal usada, pero genera mucho más, digamos, impacto y ligazones entre los actores si uno está pensando en este tema de la innovación abierta, donde diferentes actores tienen un rol diferente y la propiedad es del grupo, no solamente de una empresa. Hoy tenemos las multinacionales de pulpa que tienen un sistema de innovación absolutamente privatizado, ¿no? donde casi no tienen relación con la economía. Entonces, ¿cuál es el impacto que puede generar eso en la economía? O sea, tiene muy poco impacto, ¿no? Y eso es lo que hay que pensar, que sí, el Estado promueve la innovación, pero siempre que tenga un impacto, que tenga ese derrame, ¿no? Que capaz que hay que usar otro sinónimo, pero no lo encuentro ahora. Bien, y bueno, esos ejemplos, después tengo los ejemplos que me pedían. Yo me quedé pensando un poco sobre el título, ¿no? Por el cual nos invitaron al tema de la revolución productiva, que es lo que abarcaba, además de ser inabarcable y abarcar muchas cosas, pero así como a grandes rasgos, me parece que cuando estamos hablando de revolución productiva o grandes cambios en la producción, estamos hablando, uno, de cambios en la cantidad que producimos, o sea, lograr aumentar los niveles de producción, cambios en qué es lo que producimos y cómo lo producimos, tiene que ver con la parte productiva que planteaba Lucía recién, y de una perspectiva de izquierda también, cómo se reparte ese resultado de esa producción, cómo llega a otras personas, si digamos, llega un reparto más o menos equitativo o no, o los frutos de esa producción se concentran en pocas manos. Y una de las cosas que a mí me interesa discutir hoy es cómo estas cosas se relacionan. No son cosas que no se vinculen. Obviamente, si logramos producir más, eso va a hacer que sea más fácil repartir lo que se produce. Hay formas, dependiendo de qué es lo que producimos y el modo que lo hagamos, eso también hace que la economía pueda crecer más o menos, y también ayuda a que se reparta más o menos, pero incluso hay también políticas que están pensadas capaz que en un sentido más redistributivo y de justicia social, pero que tienen fuertes impactos también en los niveles de producción, en la productividad de la economía. Entonces, a mí lo que me interesa un poco es vincular estas tres cosas. Claramente, nosotros podemos ver en el resultado de la economía de Uruguay en los últimos 20 años cómo el hecho de que la economía crezca no necesariamente trae consigo el reparto de ese crecimiento. Vimos durante los 15 años de gobierno Frente Amplio un periodo de fuerte crecimiento económico y también de una fuerte caída en la desigualdad y la pobreza, que como gobierno izquierda tiene que ser uno de los principales objetivos. Y también vemos en el último gobierno, en los 4 años que van, 4 años y pico, que la economía siguió creciendo, menos, pero siguió creciendo, y al mismo tiempo la pobreza en vez de caer aumenta y la desigualdad también, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver porque el hecho de que la economía crezca no alcanza para que eso llegue a todas las personas, o por lo menos a las personas más desfavorecidas. El gobierno nos ha querido vender este cuento, ¿no?, de los maya oro, de que alcanza con que algunas personas, las más ricas, les vaya bien, como para que eso termine beneficiando a todo el mundo. Y bueno, pues, creo que la evolución de Uruguay en los últimos años muestran que eso no es así, que no alcanza. Entonces, me parece que hay que mirar un poco qué fue lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio y compararlo con lo que pasó últimamente, para que Uruguay haya tenido el éxito que tuvo en reducir la pobreza y la desigualdad, que fue enorme. Yo no sé si a veces, si lo dimensionamos, en Uruguay lo que se logró. O sea, Uruguay pasó de tener un 30% de personas por debajo de la línea de pobreza, 1 millón de personas, a menos de 10, ¿sí?, durante el gobierno Frente Amplio, ¿sí?, unas 300.000 personas. Es enorme, ¿no? Entonces, estamos hablando de 700.000 personas que dejaron de estar por abajo de la línea de pobreza en ese periodo, y la reducción en la desigualdad también fue enorme. ¿Y qué fue lo que pasó en ese periodo? Bueno, hubo políticas que estuvieron específicamente pensadas en lograr ese objetivo, ¿no? Hubo un paquete de medidas, no una, fueron varios, ¿no? Fue la reforma tributaria, la reforma de la salud, la instalación de los consejos de salario, el aumento del salario mínimo, bueno, el plan de emergencia y después su continuidad en el plan de equidad, que implicó la implementación de las asignaciones familiares, ¿no?, que son las transferencias monetarias a los hogares de menores ingresos.
paquete de políticas que tuvo ese efecto, ¿sí? Pero después, si nosotros miramos qué pasó durante los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Y empezamos a mirar un poco más fino, vemos que esa caída enorme en la pobreza y la desigualdad se concentró, digamos, que en los primeros 10 años, ¿sí? Cae fuertemente entre los años 2006, 2007 y hasta el año 2013, 2014, ¿sí? Y después se estanca. En el último periodo de gobierno del Frente Amplio, la caída, básicamente los niveles de desigualdad y pobreza se estancan, y porque, bueno, digamos que en el último gobierno del Frente Amplio no hubo otras medidas que, digamos, bueno, permitieran seguir acumulando en ese sentido. Y una de las cosas que, bueno, que hemos estado haciendo dentro del Frente Amplio con la discusión programática en este año, creo que es, no con esas palabras, pero estamos pensando, bueno, cuáles van a ser las siguientes medidas que nos van a permitir seguir dando otro gran paso, digamos, en la dirección que sí se logró en el periodo anterior. Creo que, obviamente, es importante que aumenten los niveles de producción en Uruguay para poder, digamos, solventar o financiar el tipo de estado de bienestar y de sociedad más integrada que queremos. Es importante que cambie la matriz reproductiva uruguaya. Se ha hablado bastante, también creo que hay ciertos niveles de acuerdo, sobre la importancia que tiene que en Uruguay se desarrollen más los sectores que son intensivos en conocimiento, ¿no? Que innovan. Y ahora me interesa un poco vincularlo con esto que planteaba antes, de cuál es el efecto que puede tener sobre la distribución. Porque, por ejemplo, supónganse que Uruguay tiene un gran éxito en desarrollar estos sectores más intensivos y que demandan mucho trabajo calificado, ¿no? Que implica demandar mucho trabajo de profesionales, ingenieros u otras personas con altos niveles de calificación y que cobran altos salarios, ¿no? Y después tenemos en la otra parte de la distribución gente con bajos ingresos, bajo nivel de calificación. Entonces, ¿qué pasa si estos sectores que demandan el trabajo calificado empiezan a demandar más porque son sectores que crecen, ¿no? ¿Y qué pasa si esta cantidad de gente que hay, que está calificada, no aumenta? O sea, sigue siendo la misma siempre. Lo que va a pasar es que van a aumentar los salarios de estas personas, que ya tienen salarios altos, el resto va a seguir, y lo que va a hacer es que va a aumentar la desigualdad. Entonces, ese cambio en la matriz productiva, que estoy de acuerdo que tiene que suceder, o que hay que tratar de que suceda, tiene que ir acompañado con, en mi opinión, con algunos cambios en las políticas sociales uruguayas, y alguno de ellos es una inversión muy importante en educación, ¿sí? Hay que aumentar drásticamente los niveles educativos de la población. Uruguay ahí, no es solo mi opinión, pero está mal, tiene importantes problemas. Uno de los indicadores principales de esos problemas son el porcentaje de jóvenes que terminan secundaria. En Uruguay hoy en día, creo que jóvenes entre 18 y 19 años, el 30 y pico % termina secundaria. Cuando el Frente Amplio asumió el gobierno, por el 2006, creo que la cifra que manejo es el 2006, no exactamente cuando asumió, pero por ahí, era el 20% que terminó secundaria. Cuando entregó el gobierno era el 30% y hoy estamos en 31%. Eso es un progreso importante, pero es extremadamente. O sea, estamos hablando de que en casi 15 años pasamos del 20 al 30% de gente que termina secundaria. En el 2015, en Chile, el 80% terminaba secundaria. O sea que a ese ritmo, ¿sí? Si avanzamos como avanzamos en los últimos 15 años, para que el 80% de los y las jóvenes en Uruguay terminen secundaria, tendrían que pasar 70, 80 años. No podemos esperar 70, 80 años para que la gran mayoría de los y las jóvenes en Uruguay terminen secundaria. Tiene que pasar mucho más. Yo no soy un especialista en temas de educación, soy economista, pero sí sé que hay políticas que se han implementado en Uruguay o en otros países y que tienen el efecto de prolongar el tiempo que los y las jóvenes permanecen estudiando, ¿sí? Una de ellas son las experiencias de tiempo pedagógico extendido, o sea, las escuelas de tiempo completo o de tiempo extendido. También hay algunos liceos en Uruguay que tienen tiempo extendido, son una ínfima minoría, creo que son 20 y pico de liceos, o sea, es muy poco lo que hay. En las escuelas es bastante más, creo que un tercio de las escuelas, unas 300 escuelas, son de tiempo completo. Creo que Uruguay debería hacer el esfuerzo de llevar a generalizar esas experiencias. Que en primaria, las escuelas de tiempo completo sean universales, o sea, que todos los niños y niñas de Uruguay que vayan a escuelas públicas urbanas, vayan a escuelas de tiempo completo o tiempo extendido, y también tratar de hacer algo similar en el ciclo básico. Esto obviamente implica recursos, pero me gustaría hacer referencia a un elemento que para mí es una oportunidad que hay que utilizar, y es el cambio demográfico que está viviendo Uruguay.
Uruguay pasó de hace 10 años más o menos, nacían cerca de 50.000 niños y niñas por año. Hoy en día estamos en 30 y poco. ¿Sí? O sea, la caída es abismal, ¿sí? de la cantidad de nacimientos que han habido en Uruguay. Y eso se va a traducir, se está empezando a traducir a partir de este año, el año pasado, y va a seguir pasando en el próximo periodo de gobierno, en una enorme caída en la matrícula primaria. Lógicamente, si nacían 50.000 niños por año, ahora nacen 30, va a caer la población en primaria. No sé si ustedes, por ejemplo, leyeron los diarios a principios de año, por marzo, por ahí, una de las cosas que se quejaban el sindicato de ADEMU, el sindicato de maestros y maestras, era que se estaban empezando a quedar maestros y maestros sin trabajo, que no había grupos. Y eso es porque lo que hizo el gobierno es decir, bueno, hay menos niños y niñas, bueno, abramos menos grupos, ¿no? Hay gente, no precisamos cambiar la educación, lo dejamos como está. Y ese yo creo que es un error garrafal. Lo que debería hacer el próximo gobierno es aprovechar esa caída en la tasa de natalidad, ese cambio demográfico que es un hecho, no es algo que podamos revertir, y aprovechar para implementar este tipo de políticas que saldrían un montón de dinero, pero en este otro contexto son bastante realizables, ¿sí? O sea, se pueden discutir las cifras exactamente, pero construyendo una cantidad de escuelas razonables en el próximo periodo de gobierno, se podría universalizar las escuelas de tiempo completo. Eso es un ejemplo. Hay otras políticas que también se han implementado en Uruguay, como son, por ejemplo, el programa que se llamó de compromiso educativo, no sé si lo conocen, era un programa de becas que se implementó durante el gobierno del Frente Amplio, becas de poco dinero, pero que estaban también, iban junto con un proceso de acompañamiento de los y las estudiantes para tratar de que permanecieran más tiempo en el sistema educativo. Hay trabajos académicos que muestran que efectivamente la política sirvió para eso, fue efectiva. Lamentablemente fue una política que se implementó tipo política piloto, digamos, ¿no? Fueron unos 15.000 jóvenes que implementaron esta política. Yo creo que otra de las cosas que había que intentar es que este tipo de programas se accedan a muchos más jóvenes, por lo pronto de todos los hogares que sean de menores ingresos, ¿no? No sé si podemos decir, bueno, el primer quintil, o sea, el 20% de hogares más pobres, o los 2 primeros quintiles, pero tratar de generalizarlo hacia estos hogares. Hay otras cosas, yo que sé, también hay trabajos que muestran que la descentralización de la universidad en el interior del país llevó también a un aumento de la permanencia de los estudiantes en secundaria, lo cual es razonable. Si yo pienso que estoy en una de estas ciudades del interior y pienso que después de terminar el liceo voy a poder seguir estudiando, es razonable que haga el esfuerzo de seguir estudiando más tiempo, simplemente porque tengo esa opción. Pero una de las cosas interesantes que muestran el trabajo que tengo en mente particular, que fue publicado hace poco, es que no solamente siguió estudiando más tiempo la gente que después terminó haciendo la universidad en esa ciudad o en ese pueblo, sino los estudiantes que no entraron a la universidad. O sea, simplemente tener la perspectiva de que está la posibilidad de entrar a la universidad hizo que más estudiantes siguieran estudiando más tiempo. Y me parece que es una de las cosas donde Uruguay se juega el futuro, es en lograr que los y las jóvenes sigan estudiando más tiempo. Ahí después, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Me quedan 3 minutos. Bien. Me parece que eso es uno de los elementos centrales y creo que claramente está vinculado con lo que hablábamos antes de cuál es el desarrollo productivo que puede haber en Uruguay. No es lo mismo con una población que se educa, que puede acompañar un cambio en la matriz productiva, que una población que no lo puede hacer. Y el otro elemento que quería también centrarme, que es otra política, me parece que a mí que es clave, que genera efectos redistributivos, pero además incentiva la producción, tiene que ver con el sistema de cuidados. O sea, también está vinculado con la infancia y la adolescencia. En Uruguay hemos discutido bastante, y en el programa del Frente Amplio se ha discutido sobre políticas laborales, ¿no? Obviamente, para mejorar las condiciones de los hogares de menores ingresos, hace falta que las personas adultas que están en sus hogares puedan conseguir mejores empleos. Pero uno de los principales problemas que tenemos es que aún diseñando la mejor política laboral que se nos ocurra, ¿sí? Hay muchas personas que no van a poder acceder a ellas. ¿Por qué? Porque se trata de, en su mayoría, mujeres que permanecen en su hogar a cargo de cuidado de otras personas. ¿Sí? Voy a mencionar algunas cifras para que dimensionemos el problema. Si nosotros comparamos en 2 lugares, ¿no? Primero,
los hogares de mayores ingresos en Uruguay, 20% de mayores ingresos en Uruguay, con los hogares de menores ingresos donde hay niños, niñas y adolescentes, los hogares más, los que están por abajo de la línea de pobreza. Tenemos esos dos grupos de hogares y vemos los niveles de actividad en el hogar de mayores ingresos, o sea, personas que trabajan o buscan trabajo, ¿sí? El 80 y pico por ciento de los hombres están activos en esos hogares. Y también el 80 y pico por ciento de las mujeres. O sea, es un poco menos que los hombres, pero los dos es 80 y pico por ciento. Y si miramos estos hogares pobres, donde hay niños y adolescentes, el 80 y pico por ciento de los hombres está activo, un poco menos que los hombres de los hogares de mayores ingresos, y solo el 65%. Ahí es donde, digamos, las desigualdades de género se viven con mucha mayor crudeza cuando se combinan con desigualdades económicas, ¿sí? También lo vemos en el desempleo. De nuevo, en este hogar promedio de mayores ingresos, el 1% de los hombres está desocupado y el 1% de las mujeres. Es relativamente bajo. Y el desempleo en este hogar pobre que yo te mencioné, con niños y niñas, los niveles de desempleo son 16% para los hombres y 21% para las mujeres. Y el dato que más me interesa recalcar es el porcentaje de personas que están inactivas, o sea, no trabajan ni buscan trabajo, porque están dedicadas a tareas de cuidados y del hogar. De nuevo, en el hogar de mayores ingresos es el 1% de los hombres, el 4% de las mujeres, ahí vemos la igualdad de género. Y en los hogares pobres es el 2% de los hombres, un poquito más que en los hogares más ricos, y el 28%. Ahí es donde más vemos cómo impacta la desigualdad de género. Entonces vemos que en estos hogares pobres, si vemos el 28% que están inactivos porque están dedicados a tareas del hogar, y el 21% que están desocupadas, la mitad, ¿sí?, no trabajan o porque están desocupadas o porque tienen que dedicarse a tareas del hogar. Y ahí me interesa ir entonces ahora a pensar un poco en estas políticas que decíamos que tienen que ver con el sistema de cuidados. ¿Qué es lo que ofrece Uruguay para estos casos, ¿no? Obviamente los hogares del último quintil, los más ricos, pagan un jardín de infantes, una guardería, lo que sea, y se resuelve el problema. Y en los hogares de menores ingresos lo que tenemos son distintos programas del sistema de cuidados. El más importante es el CAIF, son los CAIF, que es importantísimo, que es un gran avance que ha tenido en Uruguay, pero pensemos en qué es lo que estamos ofreciendo, ¿sí? Para niños de 0 y 1 año, ¿sí?, los CAIF, en su enorme mayoría, básicamente lo que ofrecen es lo que se llaman las experiencias oportunas o la atención temprana, que es una vez por semana y acompañados por un adulto o una adulta. O sea, no se resuelve el cuidado de niños y niñas de 0 a 1 año porque básicamente es una vez por semana y tiene que ir acompañado. Y de 2 y 3 años, la enorme mayoría de los CAIF ofrecen cobertura de 4 horas. Estrictamente son 3 horas 45 minutos. Es muy difícil que en un hogar de menores ingresos resuelvan el problema de cuidados si yo puedo llevar al CAIF solamente durante menos de 4 horas a los niños y niñas que tengo a cargo. Hay algunos que ofrecen 8 horas, pero son la minoría. La enorme mayoría ofrece 4 horas. Y ahí uno de los claros desafíos es que los CAIF empiecen, obviamente, a ofrecer cobertura para niños de otro rango de edades y que la cobertura sea, el horario sea no de 4 horas, sino de 7 u 8 horas, que se parezca a una jornada de trabajo. Y esto, de nuevo, esto es fundamental porque si yo desarrollo políticas laborales que generen oportunidades de empleo para los hogares de menores ingresos, si yo no resuelvo primero el problema de cuidados, hay un enorme porcentaje de los hogares, ¿sí?, de estos hogares de menores ingresos, que no van a poder acceder a esas políticas laborales que están genialmente diseñadas. Simplemente porque no van a tener dónde dejar a sus hijos e hijas mientras van a trabajar. Entonces, esto es algo que tengo que resolver y eso va a tener, de nuevo, impactos sobre el desarrollo productivo en Uruguay. Porque ahí estamos hablando de miles de mujeres, mayoritariamente, que esto determina si se van a insertar o no en el mercado laboral, si van a tener ingresos y, obviamente, eso impacta después sobre la producción en Uruguay. Me interesaba terminar, ya me pero después lo voy a decir un poco más, quería darle como un cierre que me parece importante en el marco además de la campaña electoral, de cómo justificar esto que yo estoy planteando, que es una enorme inversión, un shock de inversión en los niños y niñas y adolescentes en Uruguay, que me parece que es fundamental para el desarrollo productivo de Uruguay, además, sin hablar de los motivos éticos de justicia social, por los cuales es importante, simplemente en términos de conveniencia económica, capaz que después vamos a hablar un poco de eso, de cómo
salir y hablar de esto ante la opinión pública para tratar de convencer a la gente. Bueno, buenísimo. Capaz que hacemos un aplauso, hacemos un conversatorio de profesores universitarios. Sí, también. Aunque hay mucho con multiempleo, pero bueno, ahí estamos. Así que vamos a tomar lista de oradores o de preguntas o de reflexiones, ¿verdad? Y vamos a ir tratando de volcar. Bueno, bárbaro. Son 3 minutos, ¿no? Así que como hemos hecho con nuestros invitados, son 3 minutos el máximo de intervención, a no ser que haya un representante de una organización, y entonces ahí le damos 4 minutos. La velocidad en aula. Dale, vos primero. La pregunta era si estos jóvenes que no empiezan a disertar tienen ideas, si hay en la dirigencia del frente que decide las estructuras y los espacios para ser tomados en cuenta, y si ellos se consideran que ingresan, tienen posibilidades de hacer ver esas realidades que nos están hablando. Si eso ha sido previsto o si está en el objetivo de la dirigencia. Seguimos con las preguntas. Sí. ¿No? La idea es conversar, no es un preguntómetro, ¿no? Es como un diálogo. Lo mejor que se conteste, si no se junta mucha. Como quiera. Tratamos de que algún compañero conteste y si no. Dale, Se pierde. allá hay uno. Más conversatorio, una reflexión, provocación, como la de Jorge. Algunos creemos que hay un enfoque, como hay tantas obligaciones, ¿no? Desde el punto de vista de gasto, ¿no? Hay primera infancia, una cantidad de obligaciones éticas, morales, que se quieren llevar adelante. Hay que tener más recursos, hay que crecer. Algunos estamos un poco preocupados de cómo estamos creciendo. Creemos que hay un enfoque, digamos, por ejemplo, ¿no? Algo que parece que estaríamos usando es más o menos una pastera cada 5 años. Es el promedio en el que venimos, ¿no? Y que tiene algunas ventajas, pero algunos empezamos a ver que tiene algunas limitaciones y algunas consecuencias por ahí no deseadas que también afectan el crecimiento de otros y de otras actividades. Pero además hay algunas externalidades negativas importantes, no solo por el modelo forestal, sino por otras actividades, por ejemplo, que afectan como nunca en nuestras vidas la calidad del agua de este país. Y ahora también la cantidad. Porque no solamente el cambio climático es lo que pasó hace 1 año y pico atrás, cuando tuvimos una crisis de agua, tuvimos en el minuto cero, como dicen, en Uruguay, donde llueve 1.300 milímetros promedio anual. Tenemos el desafío de aumentar la productividad en general de la economía, es una economía muy apoyada en el agro. El riego aparece un asunto en la agenda ineludible. Puede tener también consecuencias quizás no del todo deseadas, porque si extendemos y solamente ponemos agua, podemos llegar a impulsar un modelo concentrador de las formas de producción agrícolas en Uruguay. Entonces hay unas tensiones acá que son muy difíciles de resolver. Yo de verdad no lo sé, pues de hecho por eso vine y esta reflexión, provocación es por ese lado, es si ustedes o creen que podamos tener algunas cosas en cuenta para pensar una forma de crecer un poco distinta que la de enclaves productivos, como han sido estas 3 zonas francas que han permitido aumentar el PIB significativamente, pero nos hemos enganchado muy poco, hemos densificado poco nuestra economía, le hemos agregado poco conocimiento y generan poco empleo ahora que ya fueron construidas. Pueden haber otros ejemplos de este tipo. Entonces hay algo más que... Yo entiendo que la educación en el mediano y largo plazo, entiendo que aumentar la productividad en el mediano y largo plazo, pero vamos a tener 5 años, vamos a tener que mostrar resultados, ¿no? Y vamos a tener poco margen, más endeudamiento, mismo déficit fiscal,
hay restricciones importantes por todos lados. Entonces, hay algunas pistas, algunas reflexiones que podamos compartir para pensar otras alternativas de cómo crecer. Chat GPT. Es muy difícil. ¿Alfredo? Sí. Bueno, yo fui un buen alumno y tomé nota en el celular, tomé nota de papel. Así que, en primer lugar, sí, yo me he entendido muy bien, ni lo de revolución, ni lo de productivo, porque no me has hablado de producción. Y la revolución no la podemos hacer porque vamos a ganar con mucho laburo y buen laburo, vamos a ganar la mayoría, pero no vamos a hacer la revolución. Acá la compañera fue la única que habló de algo productivo, el agro-silvopastoreo, que es entre la forestación, dejar crecer el pasto o fomentar el crecimiento del pasto y colocar vacas, que es muy bueno. Fue lo único que escuché hasta ahora. Ella dice que el ecológico es más abarcativo que ambiental, yo creo que es al contrario. Bueno, al no haber hablado de producción, nosotros podemos hacer una revolución productiva dentro de este sistema capitalista. Nosotros vamos a poder romper las estructuras. No, vamos a poder avanzar un poquito como hemos avanzado nosotros en los 3 periodos nuestros. Me olvidé de presentarme, soy Alfredo Bruno, director del proyecto Producción Responsable del Ministerio del Frente Amplio, ingeniero agrónomo y máster en Ciencias Ambientales. Creo que es bueno que nos presentemos también para conocernos. Y yo soy de acá, yo soy De Lerena. del Comité Lerena, que también funciona acá, el comité hermano. Repito, mejorar un montón de cosas, un montón de barbaridades dentro de las leyes, las reglas del capitalismo. Lo más ecológico que hay hoy en día, además de ese silvopastoreo que tiene un área pequeña, es la ganadería a campo natural. Qué bárbaro, ¿no? Comemos la carne producida en condiciones naturales, perfecto. Pero dejamos crecer los feedlots, inclusive en nuestro gobierno. Entonces, no podemos contra el capitalismo. El feedlot es la cárcel de criar animales en cautiverio, sin comer pasto, sin moverse y cagando todo lo que va a la cañada. Lo más antiecológico y antiambientalista que hay. Pero ahora te venden en la carnicería feedlot, la gente lo caga la vida porque compra carne de feedlot porque es gorda, es grasienta, es tierna porque es grasienta. Error. Los carniceros te hacen creer, si uno más. Entonces, defiendo las mejoras cualitativas, defiendo las mejoras cuantitativas en el agro. No pienso que podamos hacer ni cerca una revolución productiva y lamento que en un llamado a revolución productiva no se haya hablado de producción agropecuaria, que es la única que conozco, por otra parte. Gracias. ¿Vos? Bueno, yo recojo un poco el planteo de Lucía sobre por qué todas estas revoluciones desperdigadas y agradezco que nos haya hecho pensar, por lo menos yo me puse a pensar y escuchándolos hablar a ustedes pensaba que nosotros planteamos revoluciones feministas, educativa, cultural, productiva, de consumo, ayudando un poquito a hablar ambiental, pero de abajo, todas las revoluciones que planteamos y los escuchamos y tenemos la suerte que yo soy del Comité Plaza, entonces
estoy en todas las reuniones, vengo escuchando y seguiré hasta que terminemos con este ciclo, y voy aprendiendo, pero hay una cosa común que hace que las revoluciones estén desperdigadas, pero que las tengamos que juntar, y es que casi todos los que han venido acá y se han sentado a conversar terminan diciendo y afirmando, y creo que todos estamos un poco convencidos de eso, que la finalidad del gobierno próximo del Frente Amplio es trabajar en beneficio de esas infancias pobres, vulneradas, y lograr menores niveles de desigualdad, ¿verdad? Coincidimos en eso, sea la revolución que sea, coincidimos en eso. Ahora, el compañero por allá pedía ideas para tener otras formas de productividad, creo que le entendí algo así. Y yo, desde mi lugar, que yo no vengo del palo de él, yo vengo de la educación, pienso que eso que ustedes plantean, que para mí es fundamental, y el programa del Frente Amplio lo deja ver muy claramente, es difícil de leer, pero deja ver que transversalmente hay una idea de coordinar muchos aspectos de trabajo para que den una buena inversión en educación y en políticas de la infancia. Pero hemos entendido, y cuando nos cuestionamos por qué no mejoramos, como decía Andrés, por qué no mejoramos más, por qué no salieron todos los niños de la pobreza que tenían que haber salido en los gobiernos del Frente Amplio, los que estuvimos trabajando allí sabemos que hay algo más que la pobreza, que es la marginalidad, que es un lugar en el que es muy difícil trabajar y que creo que es donde todos ustedes que se han preparado, son economistas y saben de la productividad y de manejar el dinero y de los recursos, y me encantó lo que decía de ChatGPT y de cómo también el banco apoya lo cultural, sin duda hay muchas cosas. ¿Cómo pensar en una forma de trabajar que todo se conjugue en beneficio de lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Porque capaz que pensar en producir, por un lado, es más fácil. Pensar en distribuir también es fácil. Pensar en producir, en la ecología, como planteaba Lucía, es más fácil. Pero ¿cómo conjugar todo eso para que se produzca lo que nosotros queremos, que es mayor nivel de igualdad de todos los uruguayos? Eso es lo que creo que une las revoluciones. No espero una respuesta. Simplemente fue lo que me hicieron pensar ustedes a raíz de la pregunta que hizo Lucía de por qué las revoluciones son legales. Bien, Mariela. Bueno, Graciela me robó un poco la idea, o sea, Ay, pero Mariela, estamos conectadas. Estamos conectadas. No, en esto de volver al concepto de que eran revoluciones desperdigadas y cómo reunirlas. Yo en realidad en un tema productivo veo que es muy importante pensar en las nuevas generaciones y cómo vamos a pensarlas en esto de la formación. Y además cuando hablábamos recién del tema de la educación, también los sectores más pobres son los que tienen más hijos. En esto de ver algunas políticas que lo acapare de otra manera y los contenga de otra manera. Después, una cuestión que me disparó ahí también para pensar, y con lo que decía el compañero, es el tema de si es más producción o es una producción con mayor valor agregado, porque también ahí tenemos que ver eso de que la otra vez tuvimos acá justo la que tenía que ver más con ambiente y producción en cuanto a lo agrícola, y veíamos el tema de que de seguir desarrollando el modelo actual también tiene sus limitaciones en el tema de los recursos naturales. Entonces, capaz que a veces ver cómo mejoramos esas prácticas para que no se agoten los recursos y pensar en esa relación de producción en relación a los recursos. Bueno, tú, Lucía, lo planteabas un poco más el tema de lo hablabas de ecología o ambiente, pero también ahí hay un desafío en esa producción, en esto de un capital humano más formado que pueda darle valor agregado a la producción. Era por ahí las reflexiones. Enrique. ¿Cómo le va? Enrique Cosi, mucho gusto. Muy poca gente conozco acá, de hecho, Claudia, Alberto, gracias, Alberto me invitó y estoy presente. Un enorme desafío, ¿verdad? Estamos planteando. El ecológico, porque antes la lucha era simplemente contra el capitalismo, no teníamos que preocuparnos al mismo tiempo de defender el planeta que el capitalismo mismo se encargó de destruir. Entonces ahora un poco más fuerte. Esa emulación para vencer
favorecer al capitalismo en una economía que a su vez dé beneficio para el conjunto de la sociedad, nos da una dificultad mayor. Salvar el planeta y al mismo tiempo generar una sociedad productiva, como no me voy a extender, ya lo mencionaron todos acá. Ahora pienso, no es misterio, no es secreto que los cambios los generan los seres humanos que componen una sociedad. El Uruguay siempre fue un orgullo en cuanto al material humano que lo compone, aún hoy. Eso se viene deteriorando cada vez más. Digo yo, no será momento de plantearse conjuntamente con el CAIF, con esto, con lo otro, pero una política de impacto social urgente, como ser 14.000 presos, salen 200, 300 por mes. ¿Quién le da trabajo? ¿Dónde va? ¿Quién los recoge? De vuelta, a matarse entre ellos, arriba nuestro. Cantidad de parejas jóvenes que con suerte ganan 25.000 pesos por mes. ¿Qué hacemos? Casa, comida, criar hijos. A ver, algo que nos hace reflexionar. Yo creo que muchos jóvenes sabían de estos ciclos. ¿Cuántos hay? Habemos hoy que tenemos menos de 50 años. ¿Cuál es el interés, el incentivo que tiene? A ver, no puede ser tiro algo. Experiencias piloto de cooperativas agroindustriales, que muchas mujeres, hombres, parejas, donde tengan los niños escuelas de tiempo completo, policlínicas, tengan las 4 comidas por día, ¿sí? Y de vuelta tomen el hábito del trabajo, porque la educación es importantísima. Vamos a recoger los frutos de la educación dentro de una generación. Pero yo me acuerdo gente que apenas sabía leer y escribir, pero tenían el hábito del trabajo, que es a donde tienen que volver. ¿Tá? Entonces, digo, granja, quinta, INEFOP, un instrumento maravilloso, ¿verdad? Escuela de tiempo completo para los hijos, una policlínica. Empezar a hacerlo. No se puede. Una política de impacto. Los seguros, por ejemplo, algo similar. Iniciativas comunitarias. Lo dejo por ahí. Y bueno, está muy interesante, los estoy escuchando a todos. Soy trabajadora social y trabajo en MEVIR, pero vengo independiente. Pero por lo que decía el señor del agro, yo en realidad me pasó, sí que venía pensando que iba a ser más productivo, lo asocié más a producción concreta. Y de repente cuando los iba escuchando pensaba, capaz que lo educativo, cómo tiene que ver, como que capaz que pensar la producción de otra forma, no sé, más global o algo, me quedó resonando eso. Y lo que decía Mariela, quería sumar, uniéndolo a lo suyo, y los jóvenes, y la producción, y la educación, que también, si bien nuestra matriz productiva más fuerte es ¿no? es agrícola y ganadera, también los jóvenes de todo el interior, cómo se están yendo del campo, ¿no? Y de los sistemas productivos. Yo que trabajo bastante en contacto, es como un reclamo ¿no? de los más grandes que no consiguen ni que sus hijos se queden, ni mano de obra. Entonces pensaba también, como atando eso, ¿no? Lo productivo con la educación y con los jóvenes, también pensar esa vuelta de cómo retenerlos. No sé, me surgía eso, es medio concreto, pero me surgía a raíz de lo que decías vos. Bueno, yo soy Lucía y me voy a estudiar economía con ellos. Soy bastante nueva acá, en realidad venía hoy nomás. Más alto. Es como más bien una reflexión, porque, o sea, de todos los aportes de los tres y los demás, como que al final, o sea, todo se reduce a que el objetivo principal tiene que ser reducir las brechas que tenemos entre clases sociales y entre ingreso y riqueza. Por ejemplo, eso que decías del sentido común, de la importancia de la innovación y demás.
que es súper importante, pero que también, o sea, si lo vemos como más microscópicamente, como que en la sociedad, yo creo que a no ser, o sea, personas que realmente como que trabajen en el sector, como que no se ve como la prioridad en la sociedad de, bueno, de innovar, de tener desarrollo sostenible, cuando tenés, o sea, un montón de personas que apenas tienen para comer. Entonces, creo que también eso relacionado a lo que Andrés decía de los datos que mostró de las infancias y demás y todo, como que, o sea, al final todo es como, lo principal es primero reducir la pobreza y después, creo que esa es como la prioridad y después, como que creo que lo demás viene solo, pero que la mayoría de los problemas, o sea, se radican en eso. Sí. No, es solo una pregunta. Una lástima que todos estamos haciendo preguntas y exposiciones y los especialistas después no van a poder responder con cierta claridad todas las dudas que tenemos. Lo mío era muy básico. O sea, no tenemos acá en Uruguay un banco de desarrollo, porque un poco juntando todo lo que decían, está bueno tener una estrategia clara de qué inversiones son las que necesitamos, qué áreas hay que priorizar, y no tanto porque venga un gran capital, darle todos los recursos, todas las facilidades para que vengan, y no hay algo, por eso me interesaba lo del Banco de Desarrollo, que ordene todo eso y haga que realmente se cumpla la estrategia que queremos. Un poco por ahí es que venía mi planteo, sencillo nomás. Gracias. Agradezco, tengo muchas dudas, pero como me tengo que ir, quiero plantear una concreta que me quedó picando. Vos dijiste, más o menos así, la banca de desarrollo tiene una visión productiva estratégica, o algo así. Más fuerte, dame el micrófono. Sí. La banca de desarrollo tiene una visión productiva estratégica. Me encantaría saber en qué estás pensando concretamente cuando decís eso. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Una pregunta o alguna? Y yo tengo tiempo libre. No, eso no. Pero, para que me anoté. Sí, no, lo primero es la reflexión del compañero de allá que me quedó decir, vamos a seguir creciendo a una fábrica de celulosa cada 5 años. Me parece importante, me parece que no fue exclusivamente eso, me parece que hay sectores, yo que sé, el sector del software, los servicios, las TIC, que han crecido, han dado empleo. También en esos sectores me quedo pensando en lo que él dice, son los sectores de allá arriba, no dan empleo para estos de acá abajo. Pero me parece importante, o sea, si el tercer mundo se reduce al tercer mundo, Uruguay se tiene que reducir a ese tipo de inversiones o podemos buscar, porque a veces es difícil y yo reconozco que las plantas de celulosa lograron un crecimiento importante en este periodo, pero también los problemas que él dice. Después me anoté 2 o 3 temas, que ahora se me borraron, pero los voy a encontrar acá. Primero, yo creo que cuando vos hablabas de del tema del acceso al crédito del Banco República, eso digo, es un tema que siempre pienso, cómo no nos hemos preocupado mucho por la educación financiera. Es decir, y además eso también debe tener que ver con esa forma despectiva que tenemos de izquierda con respecto a los bancos y las finanzas, y como que ahí está el gran capital y eso, pero lo importante que es eso, lo ves en el día a día, la cantidad de gente que cae en eso que decís, cruza, va y toma un crédito y después es insoportable poder pagar.
una reflexión ahí sobre ese tema. Y el otro tema que me parecía importante, hablando de productividad, el tema de la productividad en el salario, en los conceptos, o sea, nosotros el concepto de la izquierda, el concepto marxista, digamos, el trabajo, la plusvalía, todo eso. Sin embargo, hubo consejos de salario, como en el caso de la bebida, que incorporaron la productividad. Es un tema complejo, que también desde el punto de vista de la izquierda, pero me parece un tema que también, en alguna medida, capaz que convalidar el sistema capitalista, pero en alguna medida es crecer y distribuir. Entonces me gustaría que una reflexión sobre ese tema. Eso. Muy bien. Viste que no hablé ni. Mi tres. Bueno, cerramos por acá y nos quedan 15 minutos para cerrar la actividad, así que vamos a distribuir 5 para cada uno. Porque además de si alguno se quiere, yo porque tengo que ir al teatro. ¿Verdad? Somos varios, pero vamos a ver a Martín Buscaglia. Yo no tengo que ir, la vida es muy divertida, adentro fuera del comité, así que tenemos que ir. Pero hay chocolate, es cierto, pero después cerramos el conversatorio, si alguno se quiere quedar tomando chocolate, hay ojitos también, hay para hacer finanzas de frente, pegatines, tacitas, lo que quieran, todo eso hay también, pero vamos a cerrar el conversatorio en hora, porque así después nos quedan 4 más, así que hay revancha. Jorge quería Bien, yo empezar. tengo un problema, tengo poca memoria. Ahora tengo poco tiempo, porque yo tengo poca memoria, así que se apunta. Y podría responder todas las preguntas, no sé si no se acuerdo, porque otras no las sé la respuesta, si es que tienen, y otras no eran preguntas de opiniones tan válidas que cualquiera viene acá y dice quién es el expositor, por suerte acá expuso todo el que quiso. ¿Está bien? No me siento culpable de que alguien se vaya con cosas no saciadas. Muy cortita, sobre jóvenes acá, para ellos dos son jovencísimos, no me toca a mí que te contesten ellos. Y de frente es un proceso muy amplio, tanto a nivel de sectores, de candidaturas como el programa, bastante masivo, ¿sí? Creo que tiene recursos de llegada a los saberes en los casos. Quién termine después en cada lado, si a eso ibas, es otra historia y tiene que ver más con la política. ¿Está bien? Pero podemos decir que el Frente logra valorar el conocimiento disponible. ¿Está? Punto 1. Después, me gustó la expresión, tengo una opinión distinta con temas del agua y demás, pero me encantó la de que es algo como un camino corto, que no los creo ni en política ni en economía, ¿sí? Que es lo de un proyecto grande cada 5 años, ¿no? Y nos pasó de esperar tener la mega inversión y básicamente pública o hacer todo para que funcionara, la mega inversión que nos saca de pobres. Y no es así, ¿sí? Y combatir la pobreza lleva 15 años y nos costó más porque es sobre el margen, ¿no? Es sobre lo que crecemos más lento y aparte porque seguramente como no fue bien llegamos a la parte más dura y no se combate con el mismo antibiótico. ¿Está bien? Y ellos saben mucho más que yo del tema. Y qué interesante, hablamos de innovación, ¿sí? Y la innovación es por definición es ahorradora de mano de obra. Y Lucía de Herrera lo mostraba claramente con el desafío de apuntamos a todo esto, pero es laburo para ingenieros atómicos. ¿Y qué hacemos con la banca? ¿No? Entonces, los desafíos y son políticas de largo plazo. Y ahí no va a aparecer ni una latería, ni un puerto de aguas profundas, ni una regasificadora, ni una pastera, ¿sí? Que te saque de pobre. Como no alcanza con el gasto público, ni existe todo el impuesto, ¿sí? La ilusión que tenemos que hay un impuesto tal que nos ahorra todos los problemas. O que, ¿sí? Grabando, independientemente de justicia tributaria, de acá la colega compartida o no, ¿sí? ¿Verdad? Que hay cosas para hacer, no existe. ¿Sí? Su desarrollo viene con todo un paquete de cosas que Uruguay viene un camino, por suerte, podemos mostrar avances. Después están las ansiedades de cada una, cosas que queremos ver antes de morirnos. ¿Sí? A algunos nos queda menos tiempo que a otros. Después, cambios de conceptos. El amigo allá decía, no voy a hablar de producción, discrepo, ¿sí? Porque producción incluye servicios. ¿Sí? Esa parte, entiendo perfectamente la importancia del agro y demás, y la innovación en el agro y demás, pero cuando estamos hablando de educación es un sector proveedor de servicios. La propia educación es un proveedor de servicios. ¿Y qué servicios es importante? Y computa para el PIB, igual que una vaca, ¿sí? Igual que la banca, nos guste o no nos guste, ¿está bien? Es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de banca de desarrollo como institución, se plantea que Uruguay no tiene por qué tener una banca de desarrollo. Yo
expliqué más, ¿sí? A la defensiva, defendiendo lo que tenemos, porque hay cosas que no le podemos pedir a las empresas públicas que hagan. ¿Está bien? Por distintos motivos. El desarrollo tiene financiamiento en Uruguay. ¿Sí? Los megaproyectos, saneamiento, los temas grandes de infraestructura en la educación, igual son, ustedes han escuchado, son cosas que se financian por el IDO, por el Banco Mundial. Uruguay tiene acceso a financiamiento. Entre otras cosas, con una cultura de pago. Y esa famosa calificación y riesgo país y el grado tiene que ver con que tengamos acceso a buenas condiciones para financiar el desarrollo. Después lo otro es un Estado muy dirigista que diga, este es el sector del ganador, le pongo plata pública, le presto, decido, y en algunos casos tendrá que involucrarse más o menos, y después cuando llegas al caso, nadie te dice, jugate a este y ponele tanta plata a este, ¿sí? No sabemos porque el futuro es por transformaciones, por transiciones y no por transformaciones. ¿Está bien? Entonces yo no me preocuparía por la institucionalidad que nos falta, sino sacarle el fútbol a la que tenemos. Y creo, ¿sí?, que la productividad como el progreso viene en dosis de muchas cosas distintas. ¿Sí? El que entra a este comité, cuando salgan afuera a mostrar la solución, está evangelizando. ¿Sí? Seas ateo, monoteísta o lo que fuera, no hay una religión salvadora en esto. Y la productividad y las mejoras sociales van por un conjunto de políticas articuladas, y el Frente lo aprendió en el MIDES, ¿sí? Cuando digo, en el MIDES o en el plan voluntario del PP de Juntos, que había que desembarcar con un conjunto de instrumentos, ¿sí? Tampoco nos salió perfecto, pero hicimos muchísimas cosas. Y Uruguay es un país mucho más diversificado. Hace 15 años, ¿sí? Entre otras cosas, porque le pusimos, todo eso hablamos de innovación, le pusimos tecnología, le pusimos conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si contesté todos. Pero para eso. Bueno, sí, Andrés. Yo las anoté. Anoté la pregunta. No, en cuanto a la dirigencia, ¿no? De esa pregunta, yo soy muy defensora de nuestro proceso de elaboración del programa, es decir, del Frente Amplio, ¿no? Yo milito en la unidad temática ambiental y obviamente el documento que elaboramos, con todo el laburo, ¿no?, de ponerse de acuerdo y escribir frase por frase, ¿no?, como tenemos esa experiencia, obviamente no está reflejado en el programa, pero si uno mira el programa y sabe cómo fue el proceso, porque defiendo que sea participativo, creo que hay muchos aspectos que por lo menos desde la unidad temática ambiental están reflejados en el programa, ¿no? Entonces, si la dirigencia ve esto, y bueno, yo creo que el programa es nuestra guía, ¿no? Digo, la dirigencia después lo interpreta, o sea, él o la que va a ejecutar ese programa tendrá su interpretación, pero es la guía, es nuestra guía, y yo creo que sí, que en nuestro programa están reflejados estos problemas. Quizás, como es tan participativo, no está tan claro como uno quisiera, ¿no? O sea, uno se quedó, yo me quedé muy decepcionada, pero decepcionada porque fue un laburo de 4 años de ponernos todos de acuerdo, y después ese documento que tanto nos costó, que era, ¿no? ¿Cuándo era? En febrero, ¿no? Que estábamos, después lo ves y dices, ¡ay, qué pobre que quedó! Pero bueno, es nuestro, yo creo en el programa nuestro, porque también podemos siempre requerir a nuestros dirigentes que están en el gobierno que ahí está el programa y que lo sigan, ¿no? Digo, es nuestro documento, nuestro papel. Entonces, en ese sentido yo creo que sí. Lo que vos decías, Molinari, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, ahora este sentido común que ustedes están hablando de revolución, que yo lo llamo sentido común, es que importa el cómo, ¿no? Eso que vos dijiste, no sé si usaste la palabra cómo, yo me anoté el cómo, pero capaz que es de mi cosecha el cómo, ¿no? Vos dijiste cómo se produce, ¿no? Sí. Sí, dijiste, ¿no? ¿Y cómo se crece? Es que cómo se crece, cómo se produce, cómo se crece. Es fundamental. Yo no estoy para nada, al revés, estoy a favor de la inversión extranjera directa porque no tenemos más remedio en Uruguay que favorecer, pero no cualquier inversión extranjera directa, que es, para mí, contesta esto que vos decías. No cualquiera y no cualquier relación. Yo, como les decía, trabajo mucho en el territorio, estoy ahora dando el TEC Durazno a ingenieros agroambientales, ¿no?
que es el ejemplo que vos ponías de gente de todo el interior, Durazno, pero de todo el país, que tienen ahí una carrera que conjuga, conjuga esa convergencia tecnológica de lo digital y lo ecológico, que de paso contesto lo tuyo, decía que no es ningún lujo la innovación, es más bien la base para una producción, no es ningún lujo, justamente vos, yo qué sé, mi mejor alumna en UTEC Durazno es una estudiante cuyo padre es obrero de la construcción, y ella está recibiéndose de ingeniera agroambiental, que la están además sacando, o sea, la están solicitando, o sea, tiene trabajo seguro porque conjuga lo digital con las variables ambientales, ¿no? Es exactamente, o sea, todo el monitoreo y todas esas cosas, ¿no? Que obviamente yo doy la parte de economía. Entonces, a mí me parece que esto lo tenemos que tener como absolutamente claro, que el cómo importa. Porque es verdad que necesitamos esa inversión extranjera directa. Eso lo necesitamos. La relación con las multinacionales es bastante, o sea, es en el territorio, las multinacionales, bueno, yo estoy trabajando sobre las de pulpa y de madera, pero las dos multinacionales de pulpa son los reyes del territorio. Se crea un CAIF porque UPM lo dijo, se crea esto porque es algo que no, o sea, el Estado está ausente en el territorio. Y eso no lo vemos en Montevideo, lo vemos en el territorio. Y eso es por esto que decía, digamos, de que no hay políticas públicas del cómo. Si vino una versión en pulpa, en realidad esa es una multinacional de pulpa, no es un problema de las multinacionales, es un problema de nuestro Estado, de nosotros, de cómo tratamos y cómo hacemos que esto, digamos, que se mire el cómo y no el qué. El hidrógeno verde en tambores. Hicimos un trabajo con mis estudiantes de UTEC del proyecto de hidrógeno verde en tambores y es así, o sea, es que no se están viendo determinados aspectos de esa inversión, que es absolutamente genial la inversión. O sea, si uno piensa en el propio proyecto de hidrógeno verde, es fundamental, pero no está presente. O sea, los funcionarios del Ministerio de Interior no tienen ni idea de lo que está pasando en tambores. Solamente para decir lo lejos que están con una hoja de ruta de hidrógeno muy buena, la verdad que es muy, muy interesante porque está ahí, digamos, publicada en el MIER, ¿no? Pero no saben lo que está pasando en tambores, o sea, ¿qué es lo que está pasando? En tambores no hay empleo, es verdad, o sea, tienen o la nada, ¿no? Son peones, donde el stand sigue siendo, ¿no? En Tacuarembó sigue siendo ese Uruguay de antes, o sea, ese Uruguay que uno no ve forestación además, ese Uruguay, ¿no? Que yo lo conocí, o sea, ese de estanciero, el alcalde de Tambores, el estanciero ¿no? Digamos, es muy carismático, además, o sea, tiene como el señor, y entonces, claro, no hay empleo, entonces, obviamente, es una discusión muy, muy, muy pobre, y ahí se va a instalar el hidrógeno verde, y lo que ellos dicen, van a ver pasar los camiones, ¿no? Por esa divina calle central, que es muy lindo pueblo. Entonces, bueno, a mí eso me parece central, ¿no? Eso que vos planteabas, el cómo, obviamente que necesitamos el qué, pero también yo lo que veo es que en el territorio el Estado está ausente. Y no es, quizás, pero eso no lo sabría decir porque yo empecé estos trabajos ahora, de este gobierno. Eso no lo sé, no puedo contestar con mi experiencia directa, ¿no? Y después, esta pregunta del Banco de Desarrollo tiene que ver exactamente con lo que estoy diciendo, ¿no? de que justamente un Banco de Desarrollo tiene que tener estos proyectos estratégicos que no son cualquiera, no es una inversión extranjera directa que viene, sino que es todo un proceso de cómo se instaura, cuáles son las relaciones con los derrames en el territorio, qué desarrollo genera, qué desarrollo no genera. Es decir, ese tipo
ese tipo de, o sea, que no es solo una inversión, es un proyecto productivo estratégico. Capaz que contesté la pregunta que ella quería innovar. Bueno, esto que innovar no es un lujo, eso me quedó como, o sea, que es como que innovar es también apuntar a la reducción de las brechas, desde mi punto de vista. Y o sea, inversión internacional directa por desarrollo, creo que no me quedó nada. ¿De qué, verdad? No tengo tiempo tampoco. Bueno, ahora sí, Andrés, para el cierre. No voy a poder. Coincido contigo, por lo menos para mí, desde una óptica de izquierda, la prioridad es bajar la desigualdad de pobreza. Me interesan otras cosas, me interesa que la economía crezca, pero básicamente porque me permiten bajar la desigualdad de pobreza. Ese para mí es el objetivo. ¿No? Me interesa la estabilidad macroeconómica, pero porque eso permite que la economía crezca y eso me permite bajar la desigualdad de pobreza. O sea, coincido que es el eje está ahí. Y al igual que Jorge, voy a argumentar un poco por qué mi exposición está directamente es uno de los puntos centrales lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, ¿sí? Y con la producción. Cuando hablamos de que, por ejemplo, del rol que cumple el sistema de cuidados, estamos hablando de que las mujeres, decenas de miles de mujeres en Uruguay puedan insertarse en el mercado laboral, estamos hablando de que puedan tener un trabajo y puedan aportar a la producción nacional y ofrecer su trabajo a cambio de salario, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, que es un elemento central si vos querés aumentar la producción, ¿no? De gente que está en condiciones de hacer un aporte productivo a la economía, lo puede hacer, ¿no? Que no quede impedida hacerlo por otros motivos. Y lo mismo en el caso de la educación. Y para ejemplificarlo, quiero un poco recurrir a un argumento que me parece que es muy importante para justificar y para explicar por qué hay que hacer estas inversiones en infancia y adolescencia. Creo que hay un argumento que tiene que ver con elementos estrictamente éticos, ¿no? O sea, hoy en día están muy difundidos los argumentos de la meritocracia, esta idea de que las personas obtienen en la vida lo que se merecen en función del esfuerzo que hicieron. Entonces, si son pobres en última instancia es porque se esforzaron lo suficiente y de alguna manera se lo merecen. Ahora, ese argumento, en mi opinión, se cae a pedazos cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, porque no podemos pensar que son responsables de alguna manera por vivir en la pobreza. Porque eso implica decir, bueno, tendrían que haber hecho algo distinto. ¿Qué es lo que tendrían que haber hecho entonces para no ser pobres? Entonces, me parece que en los casos de la infancia y la adolescencia, el argumento meritocrático se cae a pedazos. Me parece que es mucho más fácil explicarle a la población por qué hay que hacer ese tipo de inversiones. Pero aún así, que para mí ese es un argumento suficiente, puede haber gente que no lo sea. De hecho, yo he leído en redes sociales y cosas así, gente que te dice, bueno, todo bien con la igualdad de oportunidades, pero ¿por qué tengo que yo poner plata para mantener a los hijos de los pobres? ¿No? Y creo que hay que dar una respuesta también a ese tipo de argumentos. Y la respuesta es, lo tenés que hacer porque te conviene. Desde una óptica totalmente egoísta, materialista, te conviene. Otra revolución. Y creo que hay que usar ese argumento. En Uruguay no hay estimaciones de tipo, pero sí hay para otros países, que muestran que cada peso que se gasta en la infancia es una inversión. La persona después lo devuelve, y lo devuelve con creces. Por ejemplo, en Estados Unidos estimaron, y es de 5 veces a 1. O sea, yo gasté un peso para poner plata en un hijo en una escuela de tiempo completo, ¿sí? Y esa persona, o ese grupo de personas, gracias a eso, van a ser mucho más, miles, que 20 años después van a conseguir un empleo con mejores salarios, un empleo formal, y eso va a hacer que esas personas devuelvan en impuestos y en aportes de la seguridad social 5 veces lo que pusimos en esas personas cuando eran niños y niñas. Pero a mí me conviene. Lo puedo pensar como, no sé, desde mi propia óptica. Yo tengo 50 años. Dentro de 20 voy a estar jubilado, supongo. ¿Sí? A mí me conviene que la gente que hoy en día son niños y niñas y que van a estar trabajando dentro de 20 años, me conviene que tengan un mejor salario y un empleo formal, porque van a pagar mi jubilación dentro de 20 años. Entonces, si soy solamente egoísta, hacelo igual, hacelo porque te conviene. ¿Sí? Luego me hacen los argumentos éticos, que para mí son suficientes, y usa eso.
salir a la calle quebrado. Bueno, muchísimas gracias.